En este video les explicaré la gramática del past perfect o el pasado perfecto. La forma de la gramática es la siguiente. Para las oraciones positivas y negativas, primero escribimos el noun, es decir, el sujeto, had, si es una oración positiva, y si es una oración negativa, agregamos not después de had. Enseguida, el verbo en participio y por último, el object, es decir, el predicado. Para las oraciones negativas podemos usar una contracción, es decir, podemos unir las palabras had, not, diciendo hadn't. Para las preguntas, primero escribimos had, después el noun, es decir, el sujeto, continuamos con el verbo en participio y por último con el object, es decir, el predicado. A continuación unos ejemplos. Esta es una oración positiva. Primero tengo el noun y después debo de escribir had y el verbo en participio. ¿Cuál es el verbo en participio que utilizaré? Study. Muy bien, entonces si yo leo esto en inglés dice I blank study English before I went to Houston. Yo estudiar inglés antes de que yo fuera a Houston. Muy bien. El pasado perfecto vamos a traducirlo de la siguiente manera. Had lo traducimos como había y el verbo en participio study lo vamos a conjugar en participio, es decir, estudiado. Para revisar cómo se escriben los verbos en participio en inglés, vamos a consultar la lista de verbos regulares e irregulares. Study es un verbo regular. Entonces vamos a buscar study y tenemos que study en participio se escribe studied. Se cambia la Y por I latina y se pone la terminación ED. Para completar esta oración vamos a hacerlo así. I had studied English before I went to Houston. Yo había estudiado inglés antes de que yo fuera a Houston. Saul blank do his homework, so he was free for the weekend. Saúl, aquí tenemos el noun, y después vamos a escribir had y la forma en participio del verbo entre paréntesis, do. Do es un verbo irregular. Lo voy a consultar en el listado de verbos regulares e irregulares. Verbos irregulares. Aquí encuentro do y tengo pasado y participio. Voy a elegir la forma que se encuentra bajo participio, que es done. Muy bien. Entonces el participio de do es done. Voy a escribir en este apartado cómo es que vamos a rellenar para escribir en past perfect. Saúl hath done. Saul had done his homework, so he was free for the weekend. Saúl había hecho su tarea. Entonces, él estaba libre para su fin de semana. Estas mismas oraciones vamos a completarlas de manera negativa y en pregunta. A continuación siguen las preguntas. I not study. Entonces voy a poner have not studied o puedo poner hadn't. Cualquiera de las dos formas es correcta. Had not o hadn't es correcta. I hadn't studied English before I went to Houston. Yo no había estudiado inglés antes de que fuera a Houston. Saul blank not do his homework
so he was in a problem. Saúl had not o hadn't. El verbo en participio es done. Saul hadn't done, Saul hadn't done his homework, so he was in a problem. Saúl no había hecho su tarea. Entonces, él estaba en problemas. Y por último, vamos a escribir questions. Primero escribimos have y enseguida de had tenemos el noun, el sujeto, de quién estamos hablando. Después, el verbo en participio. El verbo es study y sabemos que es studied. Had I studied English before I went to Houston? ¿Había yo estudiado inglés antes de que fuera a Houston? Para esta pregunta, recordemos que primero escribimos have, el noun y el verbo en participio. Have, Saul, Saul, done. Had Saul done his homework? ¿Había Saúl hecho su tarea? Estas actividades son para que ustedes las realicen por sí mismos. Les voy a explicar estos ejemplos. When I arrived at the cinema, the film, y enseguida debemos de llenar esto con la gramática del past perfect. ¿De quién estamos hablando? De the film, de la película. Entonces voy a poner have y el participio de start. Start es un verbo regular, por lo tanto voy a agregar ed al final del verbo. Voy a traducir esto. When I arrived at the cinema, the film had started. Cuando yo llegué al cine, la película había comenzado. Siguiente ejemplo. The garden was dead because it be dry all summer. El jardín estaba muerto porque it. Recordemos que it se refiere a un animal o una cosa. Pues en este caso se refiere al summer o al clima, cualquiera de los dos. En español no es necesario que nosotros traduzcamos it, que digamos eso al momento de traducir la oración. Pero en inglés forzosamente sí debemos de decir it. Voy a traducirlo cuando ya hayamos completado esta parte. It, después ponemos have y el participio de be. El participio de be se escribe been. Entonces tendríamos had been. The garden was dead because it had been dry all summer. El jardín estaba muerto porque eso había estado seco todo el verano. En español no es necesario que traduzcamos it, pero en inglés sí se debe de escribir, sí se debe de decir it, porque siempre debe de haber un sujeto que realice la acción, que esté ligado al verbo. En español no es forzoso. En español, si no traduzco con it, si no lo digo, entonces me va a quedar: el jardín estaba muerto porque había estado seco todo el verano. El siguiente. The grass was yellow because it not rained all summer. Bien. Tenemos otra vez el caso de it. En este caso se refiere de nuevo al summer o al clima. Bien. ¿Qué sigue después del it, después del sujeto? Have. Pero debemos de notar que esta es una oración negativa. Podemos escribir have not o hadn't. Rain es un verbo regular. Entonces, para terminar este verbo voy a agregar ed. Y voy a tener had not rained. The grass was yellow because it had not rained all summer. Es decir, el pasto estaba amarillo porque no había llovido todo el verano. Y por último, they
not eat, so we went to a restaurant. Ellos, vamos a escribir una oración negativa con el verbo eat. Entonces podemos escribir had not o hadn't. Y después la forma en participio del verbo eat. El participio del verbo eat es eaten. Eaten, eat es un verbo irregular. Entonces escribimos They hadn't eaten, so we went to a restaurant. Ellos no habían comido, entonces nosotros fuimos a un restaurante.